Bueno, el anuncio por parte de Estados Unidos de aplicar un arancel del 50% al cobre chileno ha provocado impacto también en nuestro país. Estados Unidos implementará este arancel al cobre. Chile exporta cobre refinado principalmente a partir del 1 de agosto. ¿Es posible que esto impacte a nuestra economía, a las arcas fiscales, que produzca también el alza del precio del cobre? Bueno, queremos ver todas las hipótesis, vamos a conversar con un especialista también, economista. Carlos Schmitt está con nosotros, docente e investigador de la Universidad del Desarrollo, de la UDD. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero, esto entraría a regir el 1 de agosto de este año. Todavía Chile ha anunciado que hay espacios para negociar, para establecer, me imagino, conversaciones sobre este arancel. Chile además tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Se aplica, antes de entrar en lo económico, se aplica también el diálogo diplomático, me imagino. Sí, bueno, efectivamente es una de las vías que ya hace un tiempo se está haciendo, digamos, esto desde el inicio. Recordemos este 4 de abril, cuando aparecimos en esa tabla famosa con el 10%, sin tener mucho que ver, o sea, como poco explicable. Desde ese minuto empezaron las conversaciones y la posibilidad de que esto no nos golpee a nosotros, digamos. La pregunta es ¿por qué nosotros en su minuto? Y que ojalá no siguiera con eso, porque nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces es bastante y sigue siendo poco explicable el que nos pongan aranceles a distintas cosas. Y ahora, bueno, particularmente con el cobre, y uno también tiene que entender lo que está detrás. No estamos de acuerdo con eso, pero entendemos cuál es el objetivo de Trump, digamos. Que no es con Chile particularmente. Hay temas internos, políticos, de negociación con otros países también. Y por lo tanto, la vía diplomática es una vía importante para generar las presiones necesarias, que quizás no es directamente con el gobierno, sino que a través de otros, para poder generar las presiones para que esto sea, ojalá no sea, o que sea menor, o que dure poco. Vamos a ver, y eso es una noticia, como se dice, en desarrollo, ¿no es cierto?, que no sabemos cómo va a terminar, digamos. Ahora, si fuera por la protección norteamericana, ellos no producen la cantidad que necesitan de cobre refinado en este minuto. Va a pasar mucho tiempo para que lo puedan hacer, ¿no? Efectivamente, esa es una de las razones por qué se espera que el impacto para la actividad económica en Chile sea bastante acotado. Porque Estados Unidos necesita poco menos de la mitad de lo que consume, lo importa, particularmente el cobre refinado. Nosotros somos el principal proveedor de cobre refinado para ello. Y por lo tanto, al final es un impacto que van a tener los propios productores de distintas cosas, ¿no es cierto?, que requieren de este material, de este metal para producir, y por lo tanto el impacto lo van a recibir ellos. Nosotros menos porque van a tener que seguir comprando la sustitución, el poder producir más ellos. Eso se demora, y se demora. Hay expertos en minería que hablan de 5 o 10 años incluso para poder hacerlo. Entonces, en el corto plazo uno ve que eso va a ser muy difícil que caiga mucho la demanda. Ahora, en este minuto está cayendo de alguna manera, pero es porque antes del lanzamiento de los aranceles, ¿no es cierto?, o inicialmente, antes de que salieran los aranceles al cobre, como se esperaba que esto pudiera pasar, entonces los productores y los compradores nuestros en Estados Unidos se estoquearon, un front loading que se llama, que empezaron a comprar, y hoy día tienen mucho stock, preparándose un poco para esta situación. Pero bueno, ese stock se va a acabar, se va a usar, y por lo tanto van a necesitar más cobre en el corto plazo. Cuando hablamos del cobre refinado, son este cobre que está listo para convertirse en cable, esas láminas que uno ve. Efectivamente,
es el más puro, efectivamente, Claro. que pasa directo a la producción, a la utilización en, no sé, en un automóvil, por ejemplo, o la producción de cables, de circuitos, etcétera. Eso es uno, porque el otro que nosotros exportamos es este concentrado, que es mucho menos puro, el cual tiene que pasar por refinería, y la gran mayoría de eso lo exportamos a China, ¿no? Que China son, ¿no es cierto? Ellos lo vuelven a refinar y después lo convierten en, bueno, ya en Asia particularmente tienen toda la cadena productiva, así que eso no es problema para ellos. Ahora, Carlos, para los efectos locales, para nuestra economía, ¿qué podría ocurrir? ¿Podríamos tener menos ingresos fiscales? Este cobre que se producía para Estados Unidos a lo mejor no se enviará allá, se podría redistribuir y enviarlo a otros compradores. ¿Qué pudiese pasar en el mediano o largo plazo? Sí, uno podría ver que, a ver, primero yo diría en el corto plazo lo que tuvimos un aumento muy fuerte del precio al principio, antes de cuando recién se pusieron los aranceles generales, ¿no? Que nos tiene con un cobre sobre los $5.50 la libra. Y eso es un precio históricamente alto. Y eso es muy bueno porque efectivamente en algún minuto subió solo el precio, no la producción. Es decir, mandábamos más o menos la misma cantidad de cobre, pero a un precio mucho mayor, y eso hacía que entraran mucho más dólares. Y eso significa más utilidades, más recursos a las arcas fiscales a través de Codelco, que además es el que más exporta, o uno de los que más exporta, particularmente a Estados Unidos. Y el precio sigue estando alto. Y seguramente lo que va a pasar es que ese precio va a ir cayendo en el corto plazo. Hay que ver qué tanta menos cantidad demandada va a haber producto del alza en el precio, si es que se concreta, ¿no es cierto?, el 50%. Eso podría traer una baja en la demanda y por lo tanto algún cobre podría no llegar allá y podría redestinarse a otros mercados. Ahora, la buena noticia es que en general en el mundo el aumento de la electromovilidad, hacia dónde va no solo la electromovilidad, sino que las energías limpias, los aerogeneradores, etcétera, todo eso requiere de más cobre. Y por lo tanto, eventualmente eso podría redestinarse a otros países, a otros mercados, particularmente, creo yo, Asia, que son mercados con mucha población que está creciendo mucho y por lo tanto van a requerir más de este metal. La cosa negativa podría ser el menor crecimiento que podría haber, porque lo que estamos viendo estos últimos días, hoy día y en la semana pasada, fin de la semana pasada, es que hay más aranceles a otros lugares del mundo, para otros bienes, para otros productos, y eso podría hacer que el mundo eventualmente crezca menos. Y lo que quiero decir con esto es que los aranceles son malos para Estados Unidos, son malos para cualquiera que digamos que le apliquen estos aranceles, incluido nosotros. Claro, pero partimos al revés. ¿Qué significa este arancel? ¿Significa que te ponen un impuesto mayor de ingreso del producto? Claro, mire, o sea, a nosotros desde la perspectiva directa no nos afecta. Nosotros le vendemos la misma cantidad de cobre. Si la empresa nos sigue comprando lo mismo, el problema es que a él le llega con un impuesto de 50% del valor puesto allá. Entonces, él le sube el precio en un 50%, si lo queremos hacer en fácil. El problema lo tienen ellos. Ahora, eso implica que todo lo que se produce en Estados Unidos va a tener que en algún momento subir de precio. O sea, en general, cuando haya alzas de costo, ¿no es cierto?, a muchas veces las empresas lo que hacen primero es bajar sus márgenes, es decir, bueno, tratemos de ser más eficientes en algo para no subir el precio, porque eso da ciertas señales, pero con un 50% no les queda otra que subir el precio. De hecho, se espera que la inflación de este mes sea mayor en Estados Unidos y se empiecen a reflejar estas alzas de aranceles. Ahora, el aumentar el precio de las cosas va a haber eventualmente menor demanda, y ahí es donde van a necesitar a lo mejor menos cobre y por lo tanto podrían comprarnos menos. Y ese es uno de los efectos que podríamos tener eventualmente en el corto plazo o mediano plazo. Exactamente. Estamos conversando con Carlos Smith, economista, docente e investigador de la Universidad del Desarrollo. Ahora, este arancel para el cobre es para el cobre, o sea, para todos los productores mundiales. Me imagino que Perú o países de África u otros países también van a recibir esta alza de arancel. Claro, efectivamente. Y esto es una cosa bien de corto plazo, porque precio que estamos viendo que está más alto es un precio en Estados Unidos. Hay otro precio en la Bolsa de Metales de Londres que no ha variado mucho. Son contratos de más largo plazo,
Y lo que se está viendo es que esto va a durar un tiempo nomás, porque es bastante insostenible, tal como lo decías tú al principio. Estados Unidos no tiene, esto no es la capacidad de decir, bueno, sustituyamos y hagámoslo nosotros. Esto no es tan rápido, por lo tanto, eso es bien difícil políticamente hablando sostenerlo, porque recordemos que Donald Trump, una de las razones por qué salió electo es porque Estados Unidos tuvo bastante inflación para ellos, ¿no? Durante el periodo de Biden, incluida la pandemia, y por lo tanto eso hizo que Trump saliera, entre otras cosas. Y lo que está devolviendo con esto eventualmente es más inflación, y por lo tanto eso va a ser políticamente bastante difícil para Trump, creo yo. Paralelamente, también Trump ha anunciado alza importante en aranceles a Brasil, a exportaciones de Brasil a Estados Unidos. Estaba revisando, por ejemplo, gran parte de los jugos de naranja que consumen los norteamericanos vienen de Brasil, un porcentaje importante. O sea, ese jugo también va a costar más caro si le ponen un arancel de 50 o 80%. Sí, pues efectivamente, y al final, tal como tú lo dices, muchos de los productos que hay distintos países, ¿no es cierto? Claro. Países amigos de ellos también han quedado con aranceles bastante altos en muchos productos, como Inglaterra, por ejemplo, y bueno, al final eso se traduce en mayores precios para los consumidores, y ese es hay algunos productos que pueden ser sustituibles más rápidamente, pero tampoco es llegar y decir, bueno, plantemos más árboles más naranjos y salgan más naranjas ahora. Eso se demora. Tiene un buen tiempo para poder cosechar más productos y eventualmente suplir y sustituir esas importaciones en Estados Unidos. Y por lo tanto, se va a traducir en mayores precios. Eso es creo que lo más complejo, y por eso en Estados Unidos, hay algunos informes que estaba leyendo, en Estados Unidos, el mercado en general estaba asumiendo de que Trump se echaba para atrás siempre, o como decía, bueno, voy a hacer una cosa y después retrocedía o se ablandaba, ¿no? Quizá eso mismo, eso que empezó a esparcirse como idea, está haciendo hoy día que Trump diga, bueno, no es tan así esta cosa y estoy dispuesto a asumir los costos. Vamos a ver si políticamente eso va a ser posible. Yo creo que ahí se va a mezclar mucho este tema político, y vamos a ver si si la gente le aguanta. Yo lo veo bastante difícil porque técnicamente es difícil y después políticamente va a ser también más complejo para él. Ahora, ¿qué hay de fondo tras este tipo de acciones económicas de Trump? Como dices tú, lo que uno ha visto, bueno, después se desdice, negocia, la guerra comercial con China era a morir, y después establece una negociación. ¿Qué hay de fondo? A ver, yo creo que son bastantes temas políticos, porque ¿sí? Hay personas, ¿no es cierto? O sea, cuando uno ve a Donald Trump, es un negociador innato. O sea, él sí. Negocia todo, ¿no? Y por lo tanto, lo que está buscando, su idea de hacer América grande nuevamente, ¿no es cierto? Que es un poco lo que ha transmitido siempre. Lo está tratando de hacer, pero de una forma que yo creo que las personas todavía no entienden mucho, o no les está pareciendo mucho, porque volver a traer las industrias, eso puede pasar en el largo plazo, pero ya no va a ser tan fácil. Y yo no sé si los norteamericanos están dispuestos a sentarse en una planta a coser zapatillas, digamos, manualmente, ¿no? Entonces también es una industria muy distinta a lo que uno podría pensar de años atrás, o lo que se hace en otros países que eventualmente en Estados Unidos no podría hacerse con la cantidad de personas. Estoy pensando en plantas donde hay en Vietnam, que son muy intensivas en mano de obra más que en tecnología. Entonces yo creo que lo que hay detrás es este tema político, de alguna manera, del anhelo de volver a producir en Estados Unidos, de generar esta sensación de injusticia que el mundo ha abusado de ellos, lo que no quiere decir que en algunos casos no sea a lo mejor justo ese comercio entre los países, porque en algunas cosas puede tener razón. Pueden haber muchos países que hoy día se salten, ¿no es cierto?, ciertas cosas básicas de protección a los trabajadores que a uno le exigen como país, ¿no es cierto?, pero que a otros países a lo mejor se le exige menos y por eso tienen costos más bajos. Pero esas cosas, nosotros teníamos una institucionalidad mundial que de alguna manera se podía solucionar.
Y lo que vino a hacer Trump es saltarse toda esa institucionalidad. Y eso es muy peligroso, creo yo. Y puede hacer cambiar las reglas un poco con eso. Pero yo no sé si le va, insisto en eso, porque yo de verdad creo que no le va a resultar a la larga, porque además tiene elecciones de medio término, va a haber que ver si le alcanza o no. El Banco Central de Estados Unidos está esperando. Donald Trump quiere que Estados Unidos baje la tasa de interés para que la economía agarre un impulso nuevo. Sin embargo, el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, dice no, yo voy a esperar a ver los efectos que tiene, porque los aranceles, porque esto puede presionar la inflación y el mandato del Banco Central de Estados Unidos, de todos los bancos centrales, mantener los precios bajos. Y por lo tanto, si esto presiona los precios, entonces no puedo bajar la tasa de interés porque eso va a presionar más los precios al alza. Entonces está complicado, pero vamos a ver cómo se desarrolla, porque Trump nos puede salir con cualquier cosa, es muy, muy difícil leerlo. Y eso demuestra lo que ha pasado todos estos días, estos últimos meses en realidad, que nos aparece con cosas, desaparecen después y vuelven a aparecer. Ahora se está metiendo nuevamente amenazando, por ejemplo, con aranceles de hasta más del 100% para los aliados de Rusia si es que no paran la guerra de Ucrania. Entonces, al final, todas esas cosas que aunque se ven lejos nuestra, nos pueden golpear porque somos además un país muy abierto al mundo, que no nos queda otra y es la forma de hacerlo, pero corremos estos riesgos de ser golpeados, entre comillas, por lo que pasa en el mundo. O sea, y llegamos a algo de fondo también, y nos salimos del cobre, que tiene que ver, claro, con la situación económica chilena, acompañando lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, uno dice, oye, ojalá que el país creciera más, que tuviéramos más empleo, que tuviéramos más desarrollo. Claro, evidentemente hay políticas internas que hay que cumplir, pero el contexto hoy día no es bueno. Sí, no es bueno porque esto coloca mucha incertidumbre. Fíjate que cuando se lanzó esto, los aranceles en el mundo llegaron sobre los niveles que había en la pandemia. Y la pandemia fue una cosa bien, bien brutal, digamos. Pero los niveles de incertidumbre que pone esto, porque, insisto, esto de saltarse la institucionalidad es bien peligroso. Si tú, por ejemplo, piensas en qué ha hecho la ONU, por ejemplo, en estas cosas. No la parte comercial, pero, por ejemplo, cuando pasó lo del ataque de Estados Unidos a Irán, nada, no están esos organismos. ¿Para qué decir la Organización Mundial de Comercio? No existe, digamos. Entonces, pasarse los tratados de libre comercio que tiene con los distintos países, entre esos nosotros, y esgrimir para eso cosas bien, digamos, cosas poco sustentables económicamente, es bien complejo. Entonces, yo creo que esos niveles de incertidumbre no son una buena señal para lo que pase para nuestra economía internamente, porque un inversionista cualquiera en muchos casos podría pensar, bueno, esperemos que esto se calme un poco. La pregunta es cuándo se va a calmar, no sabemos. Entonces, eso no ayuda mucho, digamos. Exacto. Carlos Smith conversando con nosotros, académico de la Universidad del Desarrollo, a propósito del contexto internacional, a propósito del arancel del 50% que se aplicará a la exportación chilena de cobre refinado principalmente, y esperar efectivamente, como dices tú, cuál es el valor con que va a quedar el cobre. Ahora, principalmente nosotros nos basamos con lo que ocurre en la Bolsa de Metales de Londres. Esa es nuestra principal variante. Es que, claro, que esos son los precios que son de contratos más de largo plazo, y los Estados Unidos, el otro, el COMEX, que es el que está en $5.50, son para estos otros contratos. Tenemos contratos de compra, digamos, con Estados Unidos, y eso también nos ayuda. ¿Sí? Nosotros nos movemos por los dos de alguna manera. Pero hay una diferencia, se está haciendo una diferencia muy importante, y esa diferencia de precio es la que te indica que un poco que el mercado cree, y esto también se habla en Estados Unidos, de que esto va a durar poco, que no tiene mucho sustento para que dure mucho tiempo, que finalmente, un poco volviendo a tu pregunta de qué es lo que hay detrás, es negociación, negociar, tratar de llegar a acuerdos que sean mejores desde el punto de vista de Estados Unidos. Esto ya lo vivimos en la primera etapa. La única diferencia es que los aranceles
en Estados Unidos cuando en el primer gobierno de Trump, que eran en promedio 1,5, subieron a 2,5. ¿Por qué? Porque particularmente fue con China. Esa fue la guerra comercial que vivimos en esa época. Sin embargo, ahora del 2,5 estamos pasando al 16,6%. Y eventualmente, si se concreta el 1 de agosto, no solo sino que otros aranceles puestos para esa fecha, podría ser sobre el 20%. Y esos niveles de proteccionismo no se veían desde la Gran Depresión de Estados Unidos. Eso es bastante alto. Entonces, es difícil que se mantenga. Puede pasar que Trump termine siendo el presidente que haya generado una recesión importante en el mundo. Yo no sé si va a querer pasar a ser o que tenga ese recuerdo en la historia de Estados Unidos. Muy bien. Carlos Smith, conversando con nosotros, académico, economista, investigador de la Universidad del Desarrollo. Carlos, muchas gracias por este contacto, por darnos el contexto de lo que está ocurriendo en torno al precio del cobre, más bien al futuro arancel del cobre que está pidiendo Estados Unidos a Chile y en general a los países que exportan este metal. Muchas gracias. No, que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ahí estaba este contacto a propósito del arancel del cobre y los pasos futuros que debe realizar Chile y debe tener Chile con respecto a su situación.